El acceso universal a la información significa que toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información. Este derecho es parte integral del derecho a la libertad de expresión. Quiero empezar con esta frase, este nuevo punto de encuentro, esta sesión que vamos a desarrollar este día, porque muy pronto estaremos conmemorando justamente el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información. Esto se conmemora el 28 de septiembre. Desde el año 2015, pues la UNESCO dio paso a esta conmemoración y como Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer queremos retomar un poco este tema. Lo vamos a hacer con un especialista de nuestra universidad, por supuesto, para que estemos informados, para que sepamos cómo podemos manejarnos dentro de un mundo en el cual estamos plagados de información. Tanto de la información que viene hacia nosotros tenemos acceso a través de las redes sociales o internet, y la información que nosotros depositamos también a través de estos medios. Así es que vamos a hablar sobre este tema en este punto de encuentro, ¿verdad? Con nuestro invitado especial este día. Este día vamos a contar con el ingeniero Carlos Monroy. Él es el coordinador del Centro de Apoyo a la Tecnología y la Información, CATI, aquí en la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer. Ingeniero Monroy, bienvenido a la cabina de Radio Masferrer. Muchas gracias. Venimos en esta oportunidad pues a compartir un poco de información acá con la unidad, con esta nueva unidad, porque es un esfuerzo de la USAM, el hecho de apoyar a la innovación desde el punto de vista de tecnología, desde el punto de vista de investigación y por supuesto para la parte académica. Y en esta oportunidad pues este tema es muy interesante porque es un tema que nos está invadiendo a nosotros. La tecnología nos está empujando a nivel gubernamental a que muchos procesos los hagamos digital. Antes, por ejemplo, ir a renovar la licencia, ir a hacer un trámite de permisos de vehículos, renovar el DUI, inclusive, era bastante tedioso la fila, la información, el formulario. Esa innovación, esa tecnología que se ha implementado bajo el concepto de gobernanza digital, pues es parte de este esfuerzo. Y este día se celebra en ese concepto. La UNESCO, en función de impulsar a que los gobiernos de cada una de las naciones involucradas en las actividades en pro de los derechos humanos, tomó a bien esta discusión en 2015 de promover este derecho, a modo que los gobiernos locales pudieran hacer esfuerzos orientados a que la población se enterara de qué está pasando en sus países. Y parte de ello nos da una responsabilidad a nosotros como ciudadanos. En primer lugar, ¿qué es este derecho para mí como ciudadano? ¿A qué tengo acceso? ¿Qué es lo que yo debo saber o por qué debo de enterarme de las cosas? Y lo otro, consecuencia de ese famoso tema de seguridad de la información, es qué va a pasar con mis datos, qué seguridad tengo yo de que esa información no caiga en la basura. En eso es más o menos lo que este derecho nos invita a entender cuál es nuestra realidad hoy en día. Estamos hablando de dos temas muy importantes que por supuesto se entrelazan. El hecho, como les decía al principio, de la información que ya tenemos expuesta o que deberíamos de tener expuesta para nosotros pues poder cotejar cualquier duda que se nos presente en un momento determinado, pero también está el hecho de la información que nosotros depositamos, ¿verdad? Y que se almacena de alguna forma en el internet, en las redes sociales, y que pues las personas pueden tener también acceso a ella. ¿Cómo la protegemos? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos de colocar dentro de las redes, dentro del internet, ¿verdad? ¿Y qué datos nosotros deberíamos de resguardar con mucho recelo para evitarnos pues cualquier inconveniente futuro? Sí, hoy en día, y quizás sea importante primero hablar del derecho. Hoy en día nosotros somos tan sociales que todo a veces a través de una foto estamos comunicando más de lo que nos imaginamos. Y en cuanto a ser ciudadanos, pues nosotros tenemos que estar enterados qué proyectos se están haciendo en nuestra ciudad, en el país,
el acceso a becas, si yo quiero como estudiante universitario o estudiante de bachillerato, que hay muchas becas en ese sentido, qué información yo puedo proveer a través de las embajadas o a través de las entidades de gobiernos locales, alcaldías, municipalidades. Toda esa información debe ser pública y ese es nuestro principal derecho, que es lo que están haciendo las autoridades gubernamentales con los fondos, hacia dónde están canalizando los proyectos, los impuestos, cómo se está manejando. Este es un derecho que siempre se ha discutido, pero muchos no sabemos que nosotros tenemos el derecho en El Salvador de encontrar esa información en el portal de transparencia. Y las entidades, los institutos que se encargan a través de la Procuraduría de concientizar en este uso, ofrecen manuales, pero muchos no nos enteramos que esa información está ahí y es para que la consultemos. Le pongo el ejemplo desde mi punto como profesional en investigación. Si yo quiero iniciar algún proyecto, yo tengo que saber estadísticamente hablando qué es lo que ha pasado en el país. Esa es información muy útil para el académico, pero también aquel ciudadano curioso que quiere saber qué pasó con la inversión del proyecto de, por ejemplo, la cancha que hicieron en la colonia, en la urbanización. ¿Qué pasó con ese fondo? ¿De dónde venía? Ese es un derecho que nos da la responsabilidad como ciudadanos de saber qué está pasando. Y esto en materia legal es algo que se promueve y se maneja para los que estudian jurisprudencia. Pero nosotros como ciudadanos sociales debemos adquirir esa responsabilidad de que en internet, en sitios web, hay información útil como información falsa. Y si yo quiero desgastar esa información falsa, mi primer deber es ir a los portales oficiales y saber que ahí está la información que compete a mi ciudad, a mi colonia y a todo lo que me relaciona a mí como ciudadano y como ciudadano. ¿Qué pasa con esta gente? Porque pues yo veo una serie de información, tal cual usted lo dice, y que a veces estas personas confían en la persona, valga la redundancia, en el medio que lo transmite. Por ejemplo, bueno, es un youtuber o es un tiktoker, o es inclusive una persona que se mueve dentro del área política, económica, social o mediática de otra forma, y tiene pues sus credenciales y tiene la confiabilidad de la gente. ¿Qué pasa si una persona que tiene todo esto publica algo y pues ya la gente lo da por hecho, ¿no? Sí. Pero igual debemos de considerar de que pues hasta en los medios tradicionales como el periódico a veces hay errores también. Sí, somos humanos. De hecho, separando un poco medios tradicionales a medios digitales, tienen una brecha de validación de información cada vez más corta y diferente en su funcionalidad. Y entendiendo en la importancia del dato, muchas veces tenemos nosotros la responsabilidad de consumir esa información, pero validarla. Y esa es una cultura que no todos adquieren. Por ejemplo, ha estado mucho sonando el término con los semáforos inteligentes que se hizo a través de redes sociales, una divulgación que ya iban a estar funcionando. Sin embargo, la ley no está activa bajo las modificaciones que se señalaron desde la Asamblea. Y todos empezamos a manejar bien. Y casualmente hoy sí se respeta el paso peatonal. Ya tenemos miedo, que dice, no vaya a ser cierto. Correcto, o los nuevos cambios que han existido en educación, que se han sugerido y aún no están funcionando, al igual en lo que compete a la unidad en la que estoy, que es propiedad intelectual. Pero ahí viene un dato interesante con acceso a la información. Nosotros tenemos acceso desde el portal del Diario Oficial, el periódico donde se publica todo dictamen legal oficial que emite la Asamblea o sus unidades como tal. Y yo perfectamente puedo ir, escucho la noticia, busco la fecha y busco la publicación. En su primera página me dice el índice qué rama de gobernación ha publicado qué cosa. Y yo de repente me puedo dar cuenta que es la ley, la nueva que han aprobado, pero lo más importante ahí dice cuándo es vigente. Esto es parte de este derecho. Entender que la información está ahí y no hacer de la divulgación del voz popular una verdad a medias, porque eso es bien difícil. Es difícil y no debemos dejar noquear. Yo sé que hay muchas personas que tienen credibilidad, definitivamente, y que pues si ellos lo dicen, usted dice, bueno, debe de ser cierto, ¿no? Es una persona que es profesional, que
entiendo que investiga antes de publicar, pero eso es una suposición